A continuación, va a intervenir el cuarto ponente, Oriol Borràs Gené, profesor del MOOC en Miríadas de la UPM, Aplicación de las redes sociales en la enseñanza, comunidades virtuales de la universidad, y técnico del Gabinete de Teleeducación. El título de su ponencia es La comunidad de aprendizaje mediante RRSS en un MOOC, solución o tortura. Hola, buenos días. Bueno, pues como comentaba Luis, pues soy Oriol, trabajo en el Gabinete de Teleeducación y bueno, aquí realmente vengo en calidad de docente de un curso MOOC, en este caso, bueno, de aplicación de redes sociales a la enseñanza. Y bueno, más que nada, sobre todo lo que quiero hablar un poco es del concepto de lo que son las comunidades virtuales de aprendizaje y cómo se crean mediante redes sociales y el caso de ejemplo, pues bueno, para utilizarlas en un MOOC y concretamente pues en el MOOC de mi curso, en mi curso MOOC. Y bueno, pues realmente pues eso, contar mi experiencia. Yo realmente me considero una persona que me gustan mucho las redes sociales, me podría considerar hasta friki de ellas, que me encantan, pero una vez las he aplicado en un curso, ya he visto, bueno, pues también que no son la panacea, no lo van a solucionar todo, pero sí es verdad que nos van a ayudar bastante. Entonces, bueno, pues empezaré por ver un poco lo que son las comunidades virtuales de aprendizaje, entendiendo esta pues como grupos de personas, en este caso serán alumnos y profesores, los cuales bueno, pues están en torno, van a tratar una temática y van a estar digamos que van a estar en un entorno virtual, no físico, es decir, en la red. Entonces, bueno, pues ¿cuál va a ser la finalidad o para qué son estas comunidades virtuales? Pues para fomentar lo que es el aprendizaje colaborativo, con lo cual lo que vamos a conseguir es acercar a los alumnos al docente, acercar a los alumnos entre ellos e incluso con otros docentes, otros alumnos y con profesionales, con lo cual también eso van a supondrán nuevas oportunidades para los, pues, por ejemplo, para los alumnos o incluso para las empresas para adquirir pues, nuevos talentos. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, ¿cómo vamos a crear entonces estas comunidades virtuales de aprendizaje? Pues bueno, para ello lo más cómodo pues va a ser utilizar las redes sociales. Las redes sociales ya nos aportan pues toda esta parte interactiva pues que nos permiten fácilmente compartir lo que son los contenidos y sobre todo poner en contacto a las personas. Con lo cual, a través de diferentes redes como las que podemos encontrar actualmente, pues como Facebook, Twitter, LinkedIn, pues y a través de sus herramientas nos va a ser muy fácil crear así comunidades virtuales. Y lo que, bueno, pues la pregunta, ¿nos va a servir cualquier red social? Bueno, pues en principio, estudiando lo que son las redes sociales generalistas, a las que he querido denominar pues, las que digamos son más utilizadas, por ejemplo, como pueda ser Facebook, Twitter, LinkedIn, las que comentaba antes, es decir, las que la gente utiliza pues a diario, pues dentro de estas la ventaja que tenemos es esa, que ya estamos acostumbrados a trabajar con ellas. Pero sí nos vamos a encontrar pues una serie de problemas, como son la gran cantidad de datos, es decir, no están preparadas para gestionar muchos recursos, es decir, si lo vemos todo desde un punto de vista educativo, con lo cual, pues eso ya nos va a suponer un problema, sobre todo pues, a la hora de recopilar recursos, por ejemplo. El tema de las estadísticas no están enfocadas a un Learning Analytics, están pues eso, enfocadas más a otro tipo de finalidades. Y sobre todo el ruido. Nosotros cuando entramos, por ejemplo, en Twitter, resulta que estamos siguiendo a nuestra comunidad de aprendizaje, a nuestros compañeros de esa comunidad, pero también seguimos otras cuentas de Twitter, seguimos otros amigos, con lo cual en nuestra línea de tiempo nos va a aparecer mucho ruido que no tenga nada que ver con la propia comunidad, a no ser que ya directamente vayamos a un hashtag concreto o vayamos a una cuenta de la comunidad si existe como tal. O por ejemplo en Facebook, si entramos en un grupo de Facebook, nos va a pasar igual, vamos a estar trabajando y enseguida nos va a empezar a aparecer publicidad de unas zapatillas que hemos visto, nos va a aparecer una notificación del Candy Crush y diremos, bueno, vamos a jugar un rato, ya dejamos nuestra comunidad. Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, que ese ruido está ahí. Pero quizás la otra opción, ¿cuál sería? Pues las redes sociales más específicas, enfocadas a la educación. Por ejemplo, tenemos Edmodo.
O luego tenemos otras plataformas con las cuales podremos generar redes sociales. Pues, por ejemplo, Ning, que es de pago, o Elk. Pero, ¿cuál es el problema que nos encontramos con estas? Primero, la instalación. Necesitamos tener un servidor, un personal específico, un personal técnico que conozca pues el funcionamiento, que sepa instalarlo, que sepa mantenerlo, y luego incluso todo el tema de la configuración. Estas plataformas las tendremos que adaptar. Otras opciones quizás son pues ya tirar pues por almacenamiento en la nube, ya dependemos de terceros o incluso hay que pagar. Y luego algo que me parece bastante importante, el tema de los nuevos perfiles. Los alumnos están cansados también de crearse nuevas cuentas en redes sociales, sobre todo si son institucionales o no les aportan nada nuevo. Es decir, que si es una red social totalmente novedosa, sí se van a apuntar seguro. Pero si ya tiene que ver encima con la institución, pues ya vemos todos el fracaso que suele tener el correo institucional. Entonces, bueno, pues eso también es una pega que vamos a encontrarnos. Y luego, en cuanto a problemas más relacionados con el comportamiento dentro de lo que es la comunidad virtual de aprendizaje, o más en concreto nuestra forma de actuar dentro de la comunidad, pues bueno, aquí lo que vamos a encontrarnos en primer lugar, vamos a tener que tener en cuenta el tema de la alfabetización digital, que la he llamado avanzada. Si entendemos la alfabetización digital como ese proceso de aprender a aprender esas competencias digitales dentro de lo que es Internet, pues conocer, por ejemplo, pues tener nuestra cuenta de Facebook, de Twitter, pero es que esto realmente, si vamos a querer trabajar y aprovechar una comunidad virtual de aprendizaje a fondo, no nos va a servir. Vamos a tener que conocer bien las herramientas de dicha comunidad. Vamos a tener que incluso gestionar correctamente nuestra identidad digital. Si somos un docente, vamos a tener que tener bien separadas nuestras dos facetas, la privada y la pública. O incluso un alumno tendrá, por ejemplo, que intentar potenciar pues, su identidad digital profesional, es decir, pues, gestionar bien en LinkedIn su currículum, por ejemplo. Es decir, que todo esto va a afectar mucho al funcionamiento de la comunidad de aprendizaje. Luego, el tema de las búsquedas. Hay que saber buscar dentro para evitar, por ejemplo, luego duplicidad a la hora de publicar recursos. Licencias. En Internet parece que todo vale y no es así. Tenemos que conocer bien lo que son las licencias, Creative Commons, por ejemplo, para si queremos publicar en abierto, o saber si una foto la podemos estar subiendo en un documento nuestro y estamos cumpliendo o no derechos de propiedad intelectual, vamos. Y luego un tema que también es el civismo digital, entendiendo esto como esa conducta dentro o ese comportamiento, esas normas de comportamiento dentro de la comunidad virtual, porque hasta ahora sí entendemos que en el aula hay una serie de normas, entendemos que en una sala de reuniones también tenemos unas normas, pero es que las comunidades también tenemos que seguirlas. Tenemos que pues evitar, por ejemplo, subir publicaciones que no estén relacionadas con la comunidad, porque esto supondrá ruido. Tendremos que intentar categorizar, pues si publicamos algo, intentar etiquetarlo bien con palabras clave, hashtags o categorías según la red social en la que estemos, con lo cual eso va a ser importante. También tener una cultura de Internet. Intentar acostumbrarnos a publicar en abierto para enriquecer la propia comunidad o incluso temas como pueda ser el propio anonimato, que muchas veces, o este falso anonimato que nos da como derecho a decir lo que queremos y no es así. Entonces esto en las comunidades tendremos que tenerlo en cuenta y eso va a poder suponer al final un problema. Y bueno, pues como también la charla pues trataba sobre MOOCs, pues yo no quería entrar en detalle porque me parece que es un tema que bueno, todos conocemos, además Carlos ha explicado muy bien, con lo cual tampoco me voy a poner a explicar qué es un MOOC de nuevo. Bueno, yo aquí quería ser un poco más radical, quería poner, porque todo el mundo siempre pone la típica foto de la vaca, y bueno, yo quería poner una vaca muerta en una cuneta, pero enseguida la gente se puso bastante en contra. Pero bueno, yo lo que quería representar un poco era esa parte, la muerte esa de la parte social de los MOOC, porque nos lo están vendiendo como que lo más importante, lo más interesante es la parte social. Y bueno, ya veremos que quizás no están así, o al menos las plataformas como tal MOOC que conocemos. Entonces, y sobre todo también el tema de la apertura, lo de que es abierto. A mí me parece que, bueno, pues eso tampoco no son tan abiertos los MOOC.
Pero bueno, entrando un poco en detalles, pues sabéis que bueno, hay dos tipos de MOOC, están los XMOOC y los CMOOC. Los XMOOC son los que, digamos que los típicos cursos online, por decirlo de una manera rápida, es decir, esos cursos que tienen sus recursos pues, en vídeo, tienen sus cuestionarios, tienen las supuestamente revolucionarias actividades, evaluaciones peer-to-peer o de evaluación entre pares, que bueno, realmente Moodle llevan años existiendo, quiere decir que y todos las podemos utilizar, pero bueno, parece que es algo solo de los MOOC. Entonces, o incluso en algunos casos, algunos docentes pues regalamos una red social que ni utilizamos y la ponemos ahí como si fuera parte del curso, pero quiere decir que son unos cursos donde realmente son hacia una dirección, está el docente, explica y el alumno pues simplemente recibe la información y como mucho publica en un foro. Si el foro no es un caos, como pueda ser el de Miriada X, que bueno, creo que algunos los hemos sufrido, ¿verdad? Entonces, y luego están los otros tipos de MOOC, donde yo creo que empieza a estar ya un poco lo interesante de este movimiento, que son los CMOOC, que están basados en el conectivismo. Entendiendo el conectivismo como esa teoría de aprendizaje en la que lo que viene a decir es que el conocimiento está en la red. Entonces, el profesor cambia su rol y pasa a ser un guía, esa persona que nos ayuda a enlazar a los alumnos con la información y entre nosotros, con lo cual lo que vamos a conseguir es entre los diferentes alumnos generar contenidos. Entonces, con esto, al final el curso pasa a estar vivo porque los propios alumnos del curso son los que van generando nuevos recursos y son los que, a su vez, con los que han generado, al año siguiente darán más información y aportarán mucho más al curso. Entonces, este curso se irá enriqueciendo. Con lo cual, creo que es la parte más interesante y gracias a la colaboración de los alumnos conseguiremos, pues eso, que tener mucha más información. Y el docente, pues simplemente, digamos que pone el primer granito y el resto lo va creando lo que sería el resto de alumnos. Pero claro, nos encontramos con las plataformas de los MOOC, que el problema es que primero tenemos la masividad. Y aquí el problema que tenemos es eso, que es que estamos trabajando con 2.000, 3.000, 5.000, 40.000, 140.000 alumnos, que es bastante complicado. Y aquí el curso al final pasa a ser algo muy impersonal. Entonces es muy difícil intentar a través de las plataformas pues eso, apostar por este tipo de MOOCs conectivistas. Yo sí pienso que además, bueno, me ha venido muy bien lo que ha comentado también Carlos de los community TA, que bueno, pues estos alumnos como que colaboran. Yo pienso que es la solución, que tiene que haber alumnos que ayuden en estos MOOC. Ya sean alumnos propios del curso o de otras ediciones o incluso alumnos de la propia asignatura que pues la estén cursando en tiempo real directamente en clase de manera física y que ellos mismos pues colaboren con el docente pues en el MOOC. Entonces es una forma de participar. Y bueno, hablando ya de las plataformas, pues nos encontramos con el problema de eso, que son plataformas cerradas. El acceso sí es gratuito, pero tenemos que registrarnos y ya dar nuestros datos, con lo cual ya ahí ya estamos ofreciendo una información de más que ya, bueno, eso se paga. Luego, bueno, lógicamente cuando accedemos también dependemos mucho de las fechas de inicio del curso. Yo si quiero empezar ahora un curso, pues puede que esté cerrado y hasta el año que viene no lo pueda empezar, con lo cual ahí ya no hago nada. Y luego otro tema que también es que muchas plataformas nos cierran los contenidos una vez ha finalizado el curso. Creo que cada vez menos, pero sí es verdad que, por ejemplo, la primera edición de Miriada X cerraba directamente el curso, entonces no podías acceder a los contenidos que se habían creado, salvo los vídeos que, lógicamente, como están en YouTube, pues se puede acceder a ellos. Luego el tema de compartir, que aquí es donde también donde veo que empieza ya a fallar en cuanto a la parte social. Sí, la parte social durante el curso puede ser muy interesante y pueden tener muchos foros, blogs, wikis, lo que queramos, pero es que eso yo luego no lo puedo compartir en otra red social, porque la mayoría de las plataformas, al ser cerradas, al necesitar un registro, eso no me lo puedo llevar. No puedo coger y llevarme un debate en el foro, que eso realmente es una evidencia educativa, que es decir, que quizás un debate me supone mucha más información que un vídeo que yo haya subido a la clase, y ese foro como tal no me lo puedo llevar a ningún lado y utilizarlo pues para otra asignatura o para ponerlo de ejemplo en clase, no puedo porque está cerrado. Entonces ahí ya digo que es donde empieza a fallar la parte social. Y luego, por otro lado, la parte de la interacción, que es algo, algunas plataformas, pues por ejemplo Unimoc se apuesta mucho por la interacción, o la Peer-to-Peer University, que pues no tienen una zona, pues yo que sé, de chat, una zona de
Entonces, estoy hablando internamente de la plataforma, una zona pues para ver, interactuar más con pues por mensajes privados con los alumnos, y otra parte que también creo muy importante, que falla bastante en las plataformas en general de e-learning, que es la parte de pues crear un muro. Nos estamos acostumbrando mucho a trabajar de otra manera, pues por ejemplo en Facebook, pues a tener nuestro muro que de maneras síncronas nos vayan apareciendo nuevas publicaciones, y en las redes, en las plataformas, no encontramos eso. No vemos una nueva publicación del foro, una nueva publicación, un comentario nuevo en un blog, pues que tenemos que entregar una actividad. Falta esa parte. Entonces, bueno, ahí veo que es donde fallan bastante estas plataformas. Con lo cual, ¿cuál es la solución? Pues las comunidades virtuales. ¿Y a través de qué? Pues lógicamente, pues de las herramientas que tenemos, de las redes sociales. Entonces, bueno, ya entrando un poco más en concreto en lo que sería mi curso, pues bueno, aplicación de las redes sociales a la enseñanza. Además, bueno, pues viene bastante al caso, porque la verdad es que era un curso que el propio curso en sí era un ejemplo. Entonces, bueno, pues aquí, para poner algunos datos, bueno, pues no sé si se ve muy bien, pues la típica gráfica esta de los MOOC, que me hacía ilusión tener yo también, pues con todos los matriculados, los que inician y todos los pocos que lo finalizan. Aún así, tengo que decir que tengo bastante suerte, porque finalizaron, respecto a los que iniciaron, un 20%, con lo cual creo que son unos datos bastante buenos. Comentar que me parece interesante que el 70% de los alumnos estaban entre 26 y 50 años. Con eso quiere decir que digamos que el público que había eran tanto personas inmigrantes digitales como nativos digitales. Más de la mitad estaba relacionada con la enseñanza, y también más de la mitad estaba trabajando, con lo cual encontramos muchos profesionales y gente, pues eso, relacionada con la propia temática. Eso también pues va a influenciar mucho en que el curso pues funcione bien. Luego realicé una encuesta previa que justo cuando empezó el curso contestaron 3.160, y sobre todo la idea básica de esta encuesta, yo lo que quería sacar era ver qué calidad tenía de alumnos, entre comillas. Es decir, qué competencias digitales tenían, y pues ver si realmente iba a funcionar una comunidad o no. Entonces, bueno, realmente el 80% habían participado en MOOCs, quiero decir que no era un entorno que les iba a venir de nuevas. Y bueno, pues más o menos la mitad sí que conocían Facebook, Twitter lo conocían menos. La verdad es que ojalá hubiera tenido estas estadísticas antes de apostar por las redes sociales, por las que elegí para la comunidad virtual, porque en algunos casos, pues bueno, seguramente hubiera escogido alguna otra. Pero bueno, y ya luego el tema de la comunidad de aprendizaje, el MOOC. ¿Por qué quería una? Pues bueno, por lo que he estado comentando, pues por la facilidad de trabajo colaborativo. Luego, por un tema que yo lo que quería, la comunidad de aprendizaje, es que fuera un espacio donde el alumno se sintiera a gusto, un espacio de trabajo, un lugar que tuviera vida. Que en esta edición pues empezara con estos alumnos, la siguiente se fueran añadiendo nuevos alumnos, y que a la vez fueran colaborando entre ellos. E incluso gente desde fuera, también pues profesionales que quizás no quisieran hacer el curso, sí pudieran ver qué se hacía en esa comunidad, qué información se aportaba, qué enlaces, qué recursos, con lo cual pues eso, abrir un poco lo que era pues el aula. Y que funcionara pues para siempre, pues es una comunidad de aprendizaje realmente. Algo que, por otro lado, también me parecía muy importante, que me independizase del MOOC, en concreto de la plataforma. ¿Por qué? Porque al final, con Miriada X, el problema que nos encontramos con los docentes es que justo cuando va a empezar el curso, no nos dejan editar el curso. Y a mí una de las cosas más interesantes, como comentaba antes, de los MOOC, es eso, es que nuestro curso evolucione. Es decir, que si yo hablo sobre identidad digital y de golpe hay un debate en la red social, en la comunidad de aprendizaje del MOOC sobre identidad digital, poder incorporar esa evidencia dentro del propio tema, para que ya los que vayan llegando pues puedan ver pues más información y que vaya creciendo el propio recurso en sí mismo. Pero claro, eso no se podía hacer. Entonces la única manera de independizarme de Miriada X era pues eso, con la comunidad virtual de aprendizaje. Y que conste que no tengo nada contra Miriada X, que parece que, por si hay alguien aquí, pero o viéndolo en streaming. Y bueno, por último también comentar que
que me parecía otra cosa muy interesante, que fijaros que de dos tipos de personas, aparte de bueno, pues gente que quisiera aprender de las redes sociales, porque había muchos tipos de perfiles, pero fijaros que teníamos, por un lado, muchos estudiantes de magisterio, estudiantes que son nativos digitales, es decir, que ven las redes sociales de otra manera, no sé si mejor o peor, pero las ven de otra manera. Y luego, inmigrantes digitales, pero a su vez expertos en la materia, es decir, docentes, con toda una experiencia profesional, con lo cual, fijaros la cantidad de información que puede salir de ahí y colaboraciones. Es decir, que esto fue, vamos, me parece bastante interesante lo que se puede llegar a generar en esta comunidad. Y bueno, ¿cuál es escoger? Bueno, pues yo tenía entre Facebook, Twitter, Google Plus y LinkedIn. ¿Por qué no quise apostar por específicas? Más adelante creo que voy a cambiar porque seguramente apueste por alguna específica. Pero bueno, en principio eran esas 4. Y luego, pues bueno, tuve que escoger algunos criterios. Pues ¿cuáles? Uno que me parece muy importante, que es la sensación de comunidad. Es poder tener un enlace en el cual acceder y darnos la sensación de que estamos en un lugar, entre comillas, físico, en el cual no tengamos que seguir a todos nuestros compañeros, pero sí podamos ver toda la información que se genera. El número de miembros. Esto, bueno, en su momento tenía más sentido porque ya sabéis que las redes sociales cada mes aportan algo nuevo, cambian totalmente. Ahora una tiene límites, ahora no tiene límites. Bueno, en su momento los grupos tenían un límite de 5.000 usuarios en Facebook, por ejemplo. Ahora no estoy seguro si sigue siendo así. Entonces, bueno, pues por eso, por ejemplo, esa no la escogí, por eso. Entonces, bueno, ¿qué otro tema? Pues esto me parecía muy importante, que se pudieran hacer búsquedas y que se pudiera clasificar, ya fuera por hashtags, por categorías, lo que fuera. El tema de las jerarquías, me parecía imprescindible que todos tuviéramos al mismo nivel. Es decir, que si yo publicaba y luego publicaba otro alumno, pues estuviera por encima de mi publicación. Quiero decir que todas las publicaciones en la misma importancia. Esto por ejemplo, en las páginas tanto de Facebook como de Google, pues no se puede porque bueno, digamos que el administrador de la página es quien tiene las publicaciones más principales y luego están pues, el resto de usuarios que están en otro lugar aparte. Y yo quería pues, eso, igualdad de todos los alumnos. Y luego, bueno, el tema de la gestión, que es bastante importante, pues si eran más o menos difíciles, y las estadísticas, que lo he puesto en rojo aparte porque realmente creo que sí, que es muy importante, pero es que estas redes sociales, es que el tipo de estadísticas que nos dan tampoco nos solucionan nada, con lo cual no era un criterio definitivo. Yo, después de tomar estos criterios, no me hice caso a mí mismo y dije, voy a usar Twitter porque me encanta, ya lo digo, y dije, bueno, pues seguro que funciona. Y sigo pensando que Twitter para la educación funciona, para la enseñanza, pero creo que para los MOOC, al menos, también he de decir que lo gestioné yo solo, entonces quizás gestionado por una persona no acaba de funcionar bien. Pero bueno, fue pues eso, de las dos comunidades que escogí, la primera, Twitter, no funcionó. Lo siguieron 1.145 personas, 1.137, yo seguía 1.145 y bueno, no teníamos nada de sensación de comunidad. Imaginaros, siguiendo a 1.145, yo es que no puedo seguir lo que dice la gente, sobre todo porque por el tema de la falta de alfabetización digital avanzada, pues justo, pues muchas veces no se usaban los hashtags, muchas veces no me mencionaban, yo no puedo saber si hablan de mí o del curso si no me mencionan. Quiero decir, el límite de extensión, imaginaros un debate, al final quedaba muy corto, con tan pocas líneas, quiero decir que no era la finalidad, yo creo, para este tipo de curso, no funcionaba Twitter. Y bueno, la gestión, pues más o menos no fue mucho problema, pero vamos. Así que la otra por la que aposté fue Google Plus, con 1.248 usuarios, daba una sensación de comunidad, totalmente, quiero decir, además visualmente es muy atractiva. El tema de la clasificación, pues, se pueden clasificar todas las publicaciones por etiquetas, además nos permite realizar búsquedas y nos permite también etiquetar por hashtags, no hay límite de extensión y bueno, la gestión es bastante sencilla también. Entonces, bueno, pues voy a hablar un poco de Google Plus, que al final fue con la que más trabajé, y bueno, comentar pues que fue una comunidad abierta, aunque tenían que pedir permiso para apuntarse, pero bueno, en el momento les admitía y ya está. Aún así, cualquier persona que tenga el enlace puede ver todo lo que se publica. 7 categorías se crearon, en 1.139 publicaciones, y aquí es donde empezamos con el tema de las estadísticas. Estas las he contado yo a mano. 160 publicaciones nuevas hasta el 23 de abril, contadas a mano también, pero lo más interesante es que, bueno, no he comentado que el curso se acabó el 15 de diciembre, es decir,
que desde el 15 de diciembre hasta hoy se han publicado, bueno, hasta el 23 de abril se han publicado 160 pues recursos, comentarios, bueno, comentarios no, recursos, publicaciones en general. Lo que quiero decir es que ha sido una comunidad activa y a día de hoy, ya digo, cada 2 o 3 días siempre hay una publicación nueva. Y lo que desconozco, porque tampoco lo puedo ver bien, es si además hay comentarios, porque eso no me llegan las notificaciones. Pero desde luego la comunidad está viva, ya hay gente que siempre está ahí escribiendo y siempre, cada día tengo una nueva solicitud pues para formar parte de dicha comunidad. Entonces, bueno, pues yo creo que sí fue un éxito. Ahora. Vale. Entonces, algunas así anécdotas. Pues bueno, los alumnos tuvieron muchas iniciativas. Yo no sé si era por el perfil del alumno, pero sí es verdad que se presentaron, no sé si 400 y pico, quiero decir que participaron mucho. Subieron actividades. Esto yo en el curso propuse 2 actividades de evaluación por pares. Dentro del curso fue un fracaso porque, vamos, funcionó bastante mal porque luego la gente no seguía muy bien lo que era la propia rúbrica que yo les proponía y bueno. Pero aún así, sí es verdad que los alumnos de manera espontánea decidieron empezar a subir sus trabajos. Y eso sí estaba muy bien, la verdad. Y entonces, de hecho, tuve que rápidamente crear una categoría nueva que se llamara actividades, pues para poder incluir ese tipo de publicaciones y poderlas tener todas recopiladas. Luego, además, ellos de manera espontánea resolvían dudas, siempre al resto de compañeros. Yo, sinceramente, es que en la mayoría de los casos no podía y en otros directamente decía, bueno, es que sé que lo van a contestar. Y es verdad, siempre se contestaban. Iniciaron debates, yo tenía debates preparados y es que ellos mismos iniciaron debates pues eso, también espontáneamente. Y lo interesante es que siguen participando. Luego, como problemas, pues bueno, el desconocimiento de la comunidad, pero bueno, eso se resuelve fácilmente. Creé un videotutorial y ya está, se explica cómo acceder y no hay problema. Y lo que sí me parece muy importante, que es el uso incorrecto de las categorías. La gente, bueno, pues todavía no tenemos costumbre en fijarnos en ese tipo de aspectos, lo que comentaba antes del civismo digital, y yo qué sé, nos presentamos y ponemos que la categoría es una duda. Y es que al final eso... pues claro, tiene que haber alguien detrás que esté intentando pues eso, modificar y arreglar ese tipo de clasificaciones. Y luego también otra cosa que me parece bastante problemática, que es el ruido generado por los propios participantes de la comunidad. Porque la gente, con toda buena intención, pues los lunes les encanta decir que es lunes. Y es que es así. Y es que, claro, si lo dice uno, pues está muy bien. Pero es que 1.248 personas, con fotos, con imágenes, no sé qué, pues imaginaros, al final perdemos lo que es la finalidad de la comunidad, que es subir contenidos relacionados con la temática. Entonces, yo ahí donde echo un poco de menos es también que la gente participe más, pero participe más de una manera constructiva, es decir, que denuncie esos casos. Que yo creo que quizás es más costumbre aquí, pero sí me da la impresión que en Estados Unidos hay más costumbre, por ejemplo, de denunciar pues malas prácticas y no pasa nada. Y porque, bueno, crear un documento, como decían, de buenas prácticas, eso es, vamos, es que nadie lo lee. Dije, yo hice uno pequeñísimo en la comunidad que es que eran 3 líneas y ni con esas. Y bueno, sí alguien se quejaba de vez en cuando, pero bueno, que no. Y eso para mí me parece lo más problemático, ese ruido que se genera. Y luego, sobre todo, al principio del curso también se crean muchas... al publicarse mucho, se generan muchas notificaciones al correo electrónico, porque claro, imaginaros, todo el mundo siempre se pone al principio por defecto que le lleguen las notificaciones y claro, cada vez que alguien escribe, pues llega una notificación. Y luego al final, cuando ya nos interesa que nos lleguen de verdad, pues hay gente que no está, ya ha quitado recibir las notificaciones. Entonces ese sí que ahí hubo un poco de problema. Pero bueno, por lo demás, la verdad es que yo estoy muy satisfecho y creo que va a seguir funcionando muy bien. Así que muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta a Oriol? ¿Comentarios, Arturo? Hola, soy Alfonso García de la Escuela de Informática. ¿Qué podemos hacer para acceder al videotutorial sobre Google Maps? Lo podemos referenciar, o sea, quiero decir, podemos usar tu vídeo o dar el enlace para que lo usen. Debéis hacerlo. Entonces, yo os lo paso cuando queráis, vamos, sí, claro. Gracias.
Carlos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Una pregunta muy corta es, ¿cuánto estimas más o menos el tiempo que invertiste en generar y en movilizar esta comunidad y si lo volverías a hacer en otra edición más del curso? Pues la verdad, sinceramente, lo que es la comunidad, bastante poco. Yo de verdad que estoy sorprendido porque la gente es que interactuaba bastante, que es que no... El curso he estado yo solo, he sido creador, dinamizador, de todo. Entonces, y salvo los primeros días, que fue muy estresante el móvil, que no paraba de llegar, pero por gente que se apuntaba a la comunidad en sí, pero realmente no me costó mucho, no, de tiempo no. Y por supuesto, de hecho es que esta comunidad yo quiero que me valga para todos los cursos que hagas, siempre, vamos, de las siguientes ediciones, vamos. Muchas gracias por su presentación, muy interesante y útil. Solamente un ruego, más que una pregunta, que si se podían en las escuelas desbloquear las redes sociales porque no funcionan ni en los ordenadores de los profesores. Entonces, cuando yo quiero usar los vídeos auténticos, por ejemplo en YouTube, para ciencias forestales, no puedo porque está bloqueado YouTube y los demás. Desde luego Facebook, Twitter y los demás. Entonces, si el GATE podría influir en el desbloqueo en las escuelas de las redes sociales. Gracias. Desde luego no es nuestra competencia, pero con mucho gusto haremos llegar su propuesta a los servicios correspondientes. Que el GATE no tiene competencia sobre el particular que usted expone, pero que con mucho gusto trasladaremos su propuesta a los servicios correspondientes. Pregunta sobre cómo hacíais para reconocer a los líderes, ¿no? O no hacíais nada, simplemente el líder aparecía y la gente que contesta y que te ayuda a la hora de manejar la comunidad y todo eso. Bueno, eso todavía no está, que yo creo que es lo que habría que hacer. Realmente, reconocidos sí les tengo reconocidos porque son los que más escriben ahora. Estoy seguro que hay 2 o 3 que les tengo ya ahí fichados, que se lo digo y estoy seguro que les encantaría participar y colaborar. Pero yo creo que eso ya es un poco la labor del docente. Yo sigo pensando que habría que apostar por, si yo tengo mi asignatura, normalmente la mayoría de los MOOC vienen de otra asignatura que ya hay presencial, y con lo cual si yo tengo localizados hasta alumnos dentro de mi propia clase, yo intentaría tirar de esos alumnos también. Y entonces, y luego pues los que veas que más o menos participan. Y luego tenéis otra edición, ¿no?, de tu curso, creo, en Sí. Miriada X. Sí, en Miriada X, sí. En octubre yo creo que la voy a dar. Pones indeterminar, pero... Sí, porque es que no me dejan hasta que no esté todo editado de nuevo, no dejan poner la fecha, pero bueno, eso... ¿Y no puedes editar tu curso cuando estás...? ¿Sigues sin poder hacerlo? No, ahora sí, ahora que está cerrado sí. Durante el curso no se puede. Eso es un poco... Sí, parece una broma, pero no, es así. Vale. No. Hola, soy Óscar López Aldívar de la Escuela de Edificación. Quería saber si has probado el tema de interrelación de redes, lo que tú publicas en Twitter, que aparezca en Google Plus, o eso al final puede ser un caos para el propio curso. Bueno, no lo he probado, que sí lo he probado en otros sitios. A mí es que no me gusta esa idea, porque creo que cada red social tiene su público y su función. Entonces, pues a ver, si lo que voy a hacer, si todo lo que voy a subir en Twitter lo voy a replicar en Facebook, digo en Google o al revés, pues para eso cierro una y me quedo solo con una. Porque no, es que son finalidades diferentes. Porque al final lo que me va a pasar es que me ponga un debate larguísimo en Twitter, van a aparecer 3 líneas en Twitter y un enlace. Con lo cual va a tener que ir a la red social a Google Plus. Y al revés igual. Quiero decir que en Google Plus, imaginaros si todos los tweets que la gente escribe, que suele ser como más rápido, más dinámico, van apareciendo como publicaciones en Google Plus, al final volvemos a la misma, ese ruido y... no sé. Hola, soy Matilde Sanz de la Escuela de Ingeniería Industrial y bueno, en primer lugar, gracias Oriol porque ha sido muy interesante y tengo una curiosidad que me gustaría que me aclararas y es que has comentado que durante todo el curso se genera muchísima información. Yo quería saber si de alguna manera tú luego esa información la seleccionas o la clasificas. Bueno, es una pregunta también muy bibliotecaria, que ya sabes que nosotros lo que hacemos es seleccionar, clasificar, conservar. Entonces, no sé, me gustaría saber un poco este tema, cómo lo haces, si lo haces. Sí, esta es la parte de tortura.
Quiero decir que clasificación la única que hay real es la de las categorías de los alumnos. Por ejemplo, yo tengo clasificados todas las actividades que los alumnos han compartido. Todas las tengo ahí, entonces están en una categoría bien clasificadas. Luego es que volvemos a las mismas. Es que hay poca costumbre de poner hashtags. Entonces la gente no categoriza lo que sube. Entonces, pues perdemos ahí un poco toda esa información. Y es que para una persona es un trabajo muy difícil, claro. Porque es que prácticamente habría que hacerlo manualmente. Claro. Y por eso cada vez me estoy planteando más hasta qué punto nos valen para cursos tan masivos este tipo de redes sociales tan generalistas. Quizás habría que apostar por plataformas más cerradas y aunque tengamos otros inconvenientes, porque ahí es mucho más fácil de gestionar. Claro, es que es una pena que toda esa información, que al fin y al cabo es conocimiento, luego pueda perderse o no se pueda reutilizar. Aún así, a ver, yo creo que no se puede reutilizar, que es un poco complicado el reutilizarlo de manera general, pero sí creo que si yo ahora mismo, yo conozco esta comunidad y ahora quiero profundizar sobre la identidad digital. La ventaja que tengo en la comunidad es que toda la información ya está almacenada y tengo un buscador. Entonces ahí lo que sí puedo hacer es ponerme a buscar sobre identidad digital y entonces ahí sí me va a aparecer todo lo que se ha generado. Con lo cual, bueno, pues haciendo búsquedas, es decir, no automatizado, pero sí haciendo búsquedas manuales, sí podré ir filtrando toda esa información. Con lo cual, todo lo que se ha generado, lo bueno es que está ahí y se puede recuperar cuando queramos. Entonces, eso sí es una ventaja. Ana. Sí. Hola, buenos días. Buenas tardes, soy Ángel Alcázar de Aeronáutica. Todas las pegas que ponías de clasificación, de hashtags, de estadísticas incluso, yo veo que se resuelve muy bien con los foros, pero no has optado por los foros por alguna razón. Sí, porque, bueno, no voy a hablar a nivel personal, bueno, de foros, porque la Miriada X, por ejemplo, los foros funcionan fatal. Quiero decir, el alumno puede crear hilos en cualquier lado, es un caos. Y volvemos a las mismas. Si la gente no pone hashtags, no los clasifica en las redes sociales, es que tampoco los va a clasificar en el propio foro. Y luego, si yo clasifico los foros en otro MOOC en el que participé, si creamos un foro para cada módulo, todo muy organizado. La gente le da lo mismo. Quiero decir, te pregunta la pregunta del tema 3, te la va a preguntar en el 2. Es que les da lo mismo porque en el primero que aparezca van a preguntar. O si no, se crean un hilo que no tenga nada que ver con los foros. Entonces, realmente los foros son mucho más caóticos que al menos, digo, en mi experiencia en Miriada X. Y luego volvemos al problema de yo no puedo compartir ni aislar lo que se ha generado en el foro. Quiero decir que no tengo una manera de un debate muy interesante que se ha creado, o incluso, pues por ejemplo, se ha hablado mucho del tema de los certificados en la comunidad, y todo eso, lo que se hablaba en el foro, yo no lo puedo sacar fuera de Miriada X para reutilizarlo pues para otra asignatura o para lo que sea. Pero siempre puedes coger un dominio tuyo, montar ahí un foro con herramientas para montar foros, foro, sí. Y eso sí que queda ahí, queda público, queda almacenado y clasificado. Claro. Y es que he visto foros que funcionan muy bien para cuestiones a lo mejor más específicas, de pequeñas comunidades que se crean, funcionan muy bien y quedan ahí cosas guardaditas para siempre y muy bien clasificadas. Si hay alguien que controla un poquitín que hace un poco de poli malo para castigar a la gente o regañarle cuando pone las cosas fuera del sitio. Claro, pero eso también se puede hacer en las redes sociales y lo del foro ya le obligas a crearse un usuario nuevo en el foro o enlazarlo con una red social. Quiero decir que al final ya vuelve a ser... Si yo lo que quería evitar era como entrar en usar sus herramientas, en lo que ellos están acostumbrados a trabajar, no crear algo nuevo para ellos específico. Pero vamos, me parece interesante esos foros, por ejemplo. Arturo, ¿qué mensajes hemos recibido? Sí, tenemos una pregunta. Dice que si te has planteado un modelo de MOOC sin fecha de inicio y de fin, y si imaginarías qué pasaría con las comunidades de aprendizaje, en este caso. Bueno, la verdad es que no lo había planteado, pero sí lo veo como una posibilidad. El problema es que es más difícil estar controlando, pues, por ejemplo, pues el tema de las actividades. Habría que hacerlo... Es complicado porque lo bueno que es si más o menos el curso tiene unas fechas, la gente sigue en el mismo punto. Cuando uno puede acceder en cualquier momento a un módulo, pues bueno, al final en la comunidad puede ser más caótico, que aparezca de golpe más información repartida. Pero bueno, yo creo que apoyándonos en la propia comunidad de aprendizaje, pues sí que sería una opción. Salvo el problema quizás más sería de la plataforma, a ver cómo gestionarlo y eso, pero...
Luego nos preguntan también si se podría hacer una actividad de evaluación entre pares en Google Plus sin la necesidad de Miriada X. Ya lo pensé, pero el problema es cómo organizas eso. Quiero decir, que cómo haces que subir una actividad y que automáticamente esa actividad se le mande a 2 alumnos para evaluarla. Se podía haber hecho que, una de las ideas que tenía pensadas es que la gente, por ejemplo, evaluase, pusiera una actividad, pusiera la respuesta en la propia red y incluso se fueran puntuando con la opción de +1 y fueran comentándola los propios alumnos, todos comentando las aportaciones de los otros. El problema que con eso es un riesgo, porque puede que nadie le conteste. Entonces, al final nadie le evalúa. Con lo de Miriada X consigues, por un lado, pues eso, que tú sabes seguro que a cada persona le va a evaluar otros 2, y luego tenemos otro tema, que cómo sabes que todos los integrantes del curso han entregado esa actividad, para luego la evaluación final, que eso también hay que tenerla en cuenta, para dar el certificado. Si pasamos de certificados y simplemente nos centramos en lo que interesa, que es el aprendizaje, pues sí, funcionaría perfectamente. Pero la gente luego al final lo que quiere, los alumnos, es un certificado. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias, Oriol.